Y si te dijera que hay animales que, según la tradición cristiana, pueden afectar espiritualmente tu hogar, Santa Teresa de Jesús, una de las mayores místicas de la Iglesia, dejó advertencias que pocos se atreven a mencionar hoy. No hablaba desde el miedo, sino desde una experiencia profunda con el mundo espiritual. Lo que estás a punto de escuchar no es superstición, es simbolismo bíblico, teología y siglos de enseñanza espiritual condensados en una advertencia clara: no todo lo que entra en tu casa es espiritualmente neutro. Quédate hasta el final, porque el último animal casi nadie lo imagina, y es el más peligroso de todos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana, des me gusta a este video y escribas en los comentarios si alguna vez sentiste que un objeto, un lugar o incluso un animal alteraba la paz espiritual de tu hogar. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo enseñanzas profundas que casi no se predican hoy, pero que son más necesarias que nunca. Santa Teresa de Jesús no hablaba a la ligera, cada una de sus palabras nacía de una vida marcada por la oración, el ayuno, la penitencia y experiencias místicas profundas. Para ella, el hogar no era solo un espacio físico, sino un territorio espiritual, un lugar donde debía reinar la paz de Dios. En sus escritos y cartas, advertía constantemente sobre aquello que podía perturbar el alma y abrir puertas al desorden interior. En el siglo XVI, la mentalidad cristiana comprendía algo que hoy se ha olvidado: todo tiene un significado espiritual. Los animales, en la Biblia y en la tradición teológica, no solo son criaturas, sino también símbolos. Algunos representan virtudes, otros, vicios, tentaciones o peligros espirituales. Santa Teresa insistía en que el cristiano debía tener discernimiento, no miedo. Ella enseñaba que el enemigo no siempre se presenta de forma evidente, a veces entra en la vida del creyente de manera sutil, disfrazado de algo inofensivo, cotidiano o incluso bonito. Por eso, Teresa exhortaba a cuidar lo que se permite dentro del hogar, porque la casa es una extensión del alma. En varias de sus reflexiones espirituales, Teresa relaciona la falta de paz interior con influencias externas mal discernidas. No hablaba de posesiones ni de fenómenos extremos, sino de una erosión espiritual lenta, que comienza cuando se pierde la vigilancia. El demonio entra por las rendijas, advertía. Así, esta enseñanza no debe entenderse como una prohibición literal, sin contexto, sino como una llamada a la conciencia espiritual. Ahora, veamos cómo la Biblia y la teología cristiana han asociado ciertos animales con realidades espirituales que Santa Teresa consideraba peligrosas para la vida cristiana. Desde las primeras páginas de la Biblia, la serpiente aparece como un símbolo claro y poderoso. En el libro del Génesis es la criatura que introduce el engaño, la duda y la desobediencia en el corazón del ser humano. No es casualidad que Satanás sea representado como serpiente o dragón en las Escrituras. Santa Teresa conocía profundamente este simbolismo. Para la tradición cristiana, la serpiente representa la astucia que seduce, la mentira que parece verdad y la tentación que se disfraza de sabiduría. Teresa advertía que permitir este símbolo dentro del hogar, ya sea de forma literal o simbólica, podía normalizar actitudes contrarias a la humildad y la obediencia a Dios. En su lenguaje místico, ella explicaba que la serpiente no ataca de frente, sino que se desliza en silencio. Así actúa el mal en la vida espiritual: comienza sembrando dudas, relativizando el pecado y debilitando la oración. Por eso, Teresa exhortaba a mantenerse lejos de todo aquello que glorifique el engaño o la soberbia. Teológicamente, no se trata del animal en sí, sino de lo que representa. La casa cristiana debe ser un lugar donde reine la verdad, no la confusión, donde se enseñe a discernir entre la voz de Dios y la voz del orgullo. Por eso, la advertencia es clara: todo aquello que simboliza engaño, manipulación o rebeldía contra Dios no debe tener lugar en un hogar cristiano.
porque afecta lentamente la vida espiritual de quienes lo habitan. En la Biblia, el cerdo es uno de los animales más cargados de significado espiritual. En el Antiguo Testamento era considerado impuro, y en el Nuevo Testamento aparece en uno de los pasajes más impactantes, cuando Jesús expulsa demonios que luego entran en una piara de cerdos. Santa Teresa meditó profundamente sobre este simbolismo. Para la tradición cristiana, el cerdo representa la vida dominada por los apetitos, la falta de dominio propio y la desconexión entre el cuerpo y el espíritu. Teresa advertía que el cristiano no puede permitir que su hogar se convierta en un espacio donde reine el desorden, la excesiva indulgencia o la pérdida del sentido de lo sagrado. En su enseñanza espiritual, ella insistía en que el alma debe gobernar al cuerpo, y no al revés. Cuando el cristiano vive solo para el placer, la comodidad o el consumo, su vida interior se debilita. El cerdo, como símbolo, representa esa caída en lo puramente material. Santa Teresa no condenaba el cuerpo, sino su descontrol. Por eso, advertía que un hogar cristiano debe cultivar la sobriedad, la templanza y el orden, virtudes que protegen el alma de la dispersión espiritual. Este animal, en el lenguaje bíblico, nos recuerda que no todo lo permitido edifica, y que el cristiano está llamado a una vida más alta, guiada por el Espíritu y no por los instintos. En la Sagrada Escritura, el lobo aparece repetidamente como símbolo de un peligro espiritual grave. Jesús mismo advirtió: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Santa Teresa conocía muy bien este pasaje y lo aplicaba no solo a personas, sino también a influencias que entran silenciosamente en el hogar cristiano. El lobo representa la falsa espiritualidad, aquella que aparenta piedad, pero que en el fondo divide, confunde y destruye la fe sencilla. Teresa advertía que no todo lo que parece espiritual viene de Dios. Hay prácticas, símbolos y enseñanzas que aparentan luz, pero conducen a la soberbia y al engaño interior. En la vida doméstica, este lobo entra cuando se relativiza la verdad, cuando se mezclan doctrinas contrarias a la fe cristiana con el Evangelio, o cuando se reemplaza la oración humilde por un espiritualismo vacío. Santa Teresa insistía en que el hogar debe ser un lugar de verdad clara, no de confusión doctrinal. Teológicamente, el lobo no ataca de inmediato, primero observa, se infiltra y espera el momento oportuno. Así actúan las falsas enseñanzas, comienzan como curiosidad, luego como hábito, y finalmente como convicción errónea. Teresa advertía que muchos pierden la paz del alma no por grandes pecados, sino por errores espirituales sutiles. Por eso, el mensaje es contundente: el cristiano debe proteger su hogar de toda influencia que debilite la fe auténtica. No todo conocimiento edifica, y no toda espiritualidad proviene de Dios. El lobo espiritual se reconoce porque roba la paz, divide el corazón y aleja de la humildad. Pocos cristianos saben que la rana tiene un simbolismo profundamente negativo en la Biblia. En el libro del Apocalipsis, las ranas aparecen asociadas a espíritus impuros que engañan a las naciones. Apocalipsis 4:13 de la tarde. Santa Teresa meditó sobre estos símbolos con mucha seriedad, entendiendo que nada en la Escritura es casual. La rana representa lo que vive entre dos mundos, agua y tierra. Espiritualmente, simboliza la doble vida, la incoherencia, la falta de definición. Teresa advertía que uno de los mayores peligros para el alma es vivir a medias, ni totalmente entregados a Dios, ni completamente alejados, sino en una tibieza constante. En el hogar cristiano, esta contaminación espiritual se manifiesta cuando se tolera el pecado como algo normal, cuando se justifica lo que la conciencia sabe que está mal. Santa Teresa decía que la tibieza espiritual es más peligrosa que el pecado abierto, porque adormece el alma y apaga el deseo de conversión. La rana también es un animal ruidoso y persistente. De igual forma, las pequeñas distracciones espirituales,
aparentemente insignificantes, terminan invadiendo el silencio interior necesario para escuchar a Dios. Teresa insistía en que el alma necesita silencio, orden y recogimiento. Así, este cuarto animal es quizás el más ignorado, pero también el más dañino, representa la falta de decisión espiritual. Un hogar donde reina la tibieza pierde lentamente la presencia viva de Dios, no por rechazo, sino por indiferencia. Para Santa Teresa, el hogar no era solo un lugar de descanso físico, sino un espacio consagrado. Ella afirmaba que cada casa cristiana debía ser como una pequeña iglesia doméstica, donde se respire oración, respeto y presencia de Dios. Todo lo que entra en ella, afirmaba, deja una huella espiritual. La Biblia confirma esta visión cuando habla de bendecir la casa, de ungir los hogares y de orar en familia. Desde el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta en casas que le son fieles. Teresa entendía que la casa refleja el estado del alma de quienes la habitan. Cuando el hogar se llena de símbolos contrarios a la fe, de desorden moral o de prácticas vacías, el alma comienza a experimentar inquietud, ansiedad y pérdida de paz, no como castigo, sino como consecuencia espiritual natural. Teresa insistía en que la paz interior es un termómetro de la presencia de Dios. Por eso, ella exhortaba a revisar no solo los objetos visibles, sino también las actitudes, las palabras y las costumbres que se permiten en casa. El hogar cristiano debe ser un refugio espiritual, no un campo de batalla interior. Cuidar el hogar es cuidar el alma, y cuidar el alma es una responsabilidad diaria, silenciosa, constante. Santa Teresa lo sabía, y por eso hablaba con tanta firmeza sobre la vigilancia espiritual. Santa Teresa jamás enseñó a vivir con miedo, al contrario, insistía en que el cristiano debe vivir con confianza absoluta en Dios. Todas estas advertencias no buscan generar temor, sino despertar la conciencia espiritual y el discernimiento. Ella repetía una frase que resume toda su enseñanza: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. El problema no está en los animales, los objetos o los símbolos en sí, sino en vivir sin vigilancia espiritual. La verdadera protección del hogar no viene de prohibiciones externas, sino de una vida interior fuerte, oración constante, sacramentos, lectura de la palabra y humildad. Cuando Dios habita en una casa, nada puede perturbarla. Teresa enseñaba que el demonio huye de un alma firme en la fe, no porque tema al hombre, sino porque teme a Dios que vive en él. Por eso, el centro del hogar cristiano debe ser siempre Cristo. Estas advertencias, entonces, son una invitación a volver a lo esencial: fe viva, hogar ordenado, conciencia despierta y amor a Dios por encima de todo. Santa Teresa enseñaba que el alma sensible a Dios percibe cambios antes de que estos se vuelvan evidentes. Según ella, cuando algo espiritualmente incorrecto se introduce en el hogar, la primera señal no es el caos, sino una inquietud silenciosa. El cristiano comienza a sentir una pérdida de paz difícil de explicar, como si el ambiente se volviera pesado, cargado, opresivo, aun cuando todo parece normal en lo exterior. En sus cartas espirituales, Teresa describe momentos en los que, al entrar en ciertos lugares, sentía una resistencia interior, una especie de sequedad del alma. Ella afirmaba que esto no provenía de la imaginación, sino de una sensibilidad espiritual desarrollada por la oración. El hogar, cuando está espiritualmente sano, transmite reposo. Cuando algo lo contamina, transmite inquietud. La Biblia confirma esta idea cuando afirma que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16. Santa Teresa insistía en que el cristiano no debe ignorar estas advertencias interiores. Muchas veces, la pérdida de la paz es consecuencia de permitir influencias contrarias al orden espiritual dentro de casa. No se trata de ver demonios en todo, sino de reconocer que el alma humana no es indiferente a lo que la rodea. Teresa explicaba que así como una casa sucia afecta el cuerpo,
Una casa espiritualmente desordenada afecta el alma. La falta de oración, la presencia de símbolos confusos o la exaltación de actitudes contrarias al Evangelio erosionan lentamente la vida interior. Por eso, este capítulo no es una acusación, sino una invitación, escuchar el silencio del hogar. Allí, en lo que no se dice, en lo que se siente, muchas veces Dios advierte que algo debe ser revisado antes de que el daño sea mayor. Santa Teresa afirmaba que el combate espiritual no ocurre solo en monasterios o en el desierto, sino en la vida cotidiana, especialmente dentro del hogar. Allí donde la persona se siente segura, el enemigo actúa con mayor sutileza, no con violencia, sino con distracción, rutina y descuido espiritual. En las moradas, Teresa describe el alma como un castillo con muchas habitaciones. Si el cristiano no vigila, algunas puertas quedan abiertas. El hogar, como extensión de ese castillo interior, también puede quedar vulnerable. El problema no es la falta de fe declarada, sino la fe no vivida, la oración abandonada, la conciencia adormecida. Ella advertía que cuando el hogar deja de ser lugar de oración, se convierte en terreno neutral, y lo neutral nunca permanece vacío. La Biblia es clara cuando Jesús dice que el espíritu impuro, al no encontrar resistencia, vuelve con otros peores. Mateo las 12:43-45. Teresa utilizaba este pasaje para explicar la importancia de mantener la casa espiritualmente viva. El combate espiritual no se manifiesta siempre con tragedias, sino con enfriamiento del amor, impaciencia constante, discusiones sin causa aparente, cansancio del alma. Santa Teresa decía que estos síntomas suelen aparecer cuando algo ha debilitado la presencia espiritual de Dios en la casa. Por eso, ella exhortaba a reconquistar el hogar espiritualmente, oración diaria, bendiciones, lectura de la palabra, actos de caridad. Donde Cristo reina, no hay espacio para la confusión. Donde Cristo es olvidado, el alma comienza a vagar sin rumbo. La teología cristiana siempre ha enseñado que los símbolos no son neutros. Desde el Antiguo Testamento, Dios prohíbe imágenes y representaciones que conduzcan a la confusión espiritual. Santa Teresa comprendía profundamente este principio y lo aplicaba a la vida diaria del creyente. Ella advertía que ciertos símbolos, incluso cuando se presentan como decoración, pueden transmitir mensajes contrarios al Evangelio, no porque tengan poder en sí mismos, sino porque moldean la mente, el corazón y la conciencia. El alma se acostumbra a lo que ve, y lo que ve termina influyendo en lo que cree. En la tradición cristiana, muchos animales fueron usados como símbolos del pecado, del engaño o de la corrupción espiritual. Teresa enseñaba que traer estos símbolos al hogar sin discernimiento puede normalizar actitudes que debilitan la fe, especialmente en los más jóvenes. La Biblia muestra repetidamente que Israel caía no por negar a Dios, sino por mezclar lo sagrado con lo profano. Teresa veía este mismo peligro en la vida cristiana cotidiana, una fe mezclada, diluida, confusa, incapaz de resistir la tentación. Por eso, su advertencia no era una prohibición irracional, sino una llamada a la coherencia espiritual. El hogar cristiano debe reflejar aquello que cree. Lo que se honra visualmente, se honra interiormente. Santa Teresa vivió en tiempos de crisis, guerras, persecuciones y grandes cambios sociales. Aún así, insistía en que el hogar debía ser un refugio espiritual, un lugar donde el alma pudiera descansar del ruido del mundo. Hoy, más que nunca, esta enseñanza cobra fuerza. Ella decía que el hogar cristiano debía ser un espacio donde el nombre de Dios se pronuncie con respeto, donde la oración no sea extraña, donde la paz sea cultivada intencionalmente. Cuando esto se pierde, la casa se vuelve solo un lugar de paso, no un refugio del alma. En la Biblia, Dios bendice casas, la de Abraham, la de David, la de María y José.
Santa Teresa veía en estos ejemplos una confirmación de que Dios habita donde es invitado conscientemente. El hogar no se santifica solo por costumbre, sino por elección diaria. Cuando el cristiano cuida su casa, espiritualmente, crea un espacio donde la fe se transmite sin palabras. Los hijos aprenden, los corazones se fortalecen, la presencia de Dios se vuelve palpable. Teresa insistía en que esta era una forma silenciosa pero poderosa de evangelización. Un hogar así no es perfecto, pero es vigilante, no es rígido, pero es coherente, y sobre todo, es un lugar donde el alma puede crecer sin obstáculos innecesarios. Santa Teresa escribió para su tiempo, pero hablaba también para el nuestro. Hoy, cuando todo se relativiza y se ridiculiza lo espiritual, sus advertencias suenan más incómodas y más necesarias. El cristiano moderno corre el riesgo de perder el discernimiento en nombre de la tolerancia mal entendida. Ella advertía que el mayor triunfo del enemigo no es llevar al alma al pecado evidente, sino a la indiferencia espiritual. Cuando el cristiano deja de vigilar, deja de orar y deja de discernir, el alma se debilita sin darse cuenta. Este mensaje no busca condenar, sino despertar. Santa Teresa jamás impuso miedo, ofrecía luz, decía que Dios habla primero con suavidad, luego con insistencia, y solo al final con dolor. Este video es parte de esa advertencia suave. Cada hogar cristiano debe preguntarse, ¿qué estamos permitiendo entrar? ¿Qué símbolos, actitudes y hábitos estamos normalizando? ¿Nuestra casa refleja nuestra fe o la contradice silenciosamente? Porque al final, como decía Santa Teresa, en el ocaso de la vida seremos juzgados en el amor, y ese amor comienza en casa. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla un lenguaje que va mucho más allá de lo literal. Dios se comunica a través de signos, imágenes y símbolos que revelan realidades espirituales profundas. Santa Teresa de Jesús comprendía este lenguaje como pocos, y advertía que ignorarlo era exponerse a una fe superficial y vulnerable. Para ella, los símbolos no eran adornos del texto bíblico, sino puertas hacia verdades invisibles. En la Escritura, los animales aparecen constantemente, asociados a virtudes o corrupciones del alma. El cordero representa la inocencia y el sacrificio, el león, la autoridad y la realeza, pero otros animales encarnan advertencias severas. Teresa enseñaba que Dios permite estos símbolos para educar al alma, no para asustarla, sino para despertar el discernimiento espiritual. El problema moderno, decía ella, es que el cristiano dejó de leer espiritualmente. Todo se interpreta de forma literal o emocional, perdiendo la profundidad teológica que protegía al creyente. Cuando los símbolos se trivializan, también se trivializa el mal que representan. Así, lo que antes era advertencia, hoy se convierte en decoración. Santa Teresa insistía en que el alma se moldea por repetición. Ver, aceptar y normalizar ciertos símbolos termina por insensibilizar la conciencia, no porque el símbolo tenga poder propio, sino porque educa lentamente el corazón. Por eso, el hogar cristiano debía ser un espacio donde los signos visibles ayudaran al alma a elevarse, no a confundirse. Este capítulo nos recuerda algo esencial: Dios no habla al azar. Cada imagen bíblica tiene una razón, y despreciar su significado es cerrar los oídos a una pedagogía divina que ha guiado a la Iglesia durante siglos. Santa Teresa enseñaba que el enemigo del alma rara vez se presenta como enemigo. Su estrategia más eficaz es parecer inofensivo. No entra rompiendo puertas, entra pidiendo permiso. No se impone, se sugiere. Por eso, muchas de las advertencias espirituales parecen exageradas, hasta que ya es demasiado tarde. En la vida cristiana, el mal casi nunca comienza con grandes caídas, sino con pequeñas concesiones. Teresa hablaba de las pequeñas grietas del castillo interior, aquellas decisiones que parecen irrelevantes, pero que debilitan la estructura espiritual del alma. El hogar, como reflejo del alma, también sufre estas grietas.
La Biblia confirma esta lógica cuando dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. Gálatas 5:9. Santa Teresa aplicaba este principio al ambiente doméstico, una influencia desordenada, una simbología equivocada, una actitud tolerada sin discernimiento, pueden transformar lentamente el clima espiritual de la casa. El peligro no está en lo visible, sino en lo que se repite. Lo que se vuelve costumbre deja de cuestionarse. Teresa advertía que muchas almas pierden la sensibilidad espiritual no por rebeldía, sino por acostumbrarse a convivir con lo que no edifica. Por eso, ella llamaba a una vigilancia amorosa, no paranoica. Discernir no es temer, es amar la verdad lo suficiente como para protegerla, incluso cuando la amenaza parece pequeña. Entre todos los males espirituales, Santa Teresa consideraba la tibieza como uno de los más peligrosos, porque no provoca escándalo, no genera alarma y no despierta arrepentimiento inmediato. La tibieza se instala lentamente, como una neblina que enfría el fuego del alma sin apagarlo del todo. En el Apocalipsis, Dios es claro, porque no eres frío ni caliente, sino tibio. Estoy por vomitarte de mi boca. Apocalipsis las 3:16. Teresa meditó profundamente este pasaje y lo aplicó al cristiano que vive dividido entre Dios y el mundo, entre la fe y la comodidad. En el hogar, la tibieza se manifiesta cuando la oración se vuelve ocasional, cuando la fe se reduce a tradición cultural, cuando se evita todo lo que incomoda espiritualmente. Santa Teresa decía que un hogar tibio no es un lugar de pecado abierto, sino de indiferencia silenciosa. Este estado es especialmente peligroso porque adormece la conciencia. El cristiano ya no lucha, ya no discierne, ya no se pregunta si algo agrada o no a Dios. Simplemente convive, y convivir con lo que no edifica termina por deformar el alma. Por eso, Teresa advertía con firmeza: más vale un alma que lucha que un alma que se conforma. El hogar cristiano debe ser un lugar de fuego espiritual, no de neutralidad. Para Santa Teresa, la oración no era una práctica devocional opcional, sino una muralla espiritual. Ella afirmaba que una casa donde se ora conscientemente es una casa protegida, no por ritualismo, sino porque Dios mismo habita allí. La Biblia lo confirma cuando dices: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127. Teresa enseñaba que ninguna protección material puede sustituir la presencia viva de Dios en el hogar. La oración ordena, ilumina y purifica. Donde se ora, el discernimiento se fortalece. Donde no se ora, todo se vuelve confuso. Santa Teresa decía que muchas familias no pierden la fe por rechazo, sino por abandono gradual de la oración. No se trata de largas oraciones, sino de fidelidad. Una casa que invoca a Dios, aunque sea brevemente, se vuelve territorio consagrado. Allí, las influencias desordenadas no encuentran espacio para enraizarse. Por eso, Teresa insistía: antes de expulsar lo que no edifica, hay que llenar la casa de Dios. El vacío espiritual siempre será ocupado por algo. La oración decide por quién. Al final de todas estas advertencias, Santa Teresa dejaba claro que nadie puede discernir por otro. Cada cristiano debe examinar su propia casa, su propia conciencia, su propia vida espiritual, no desde la culpa, sino desde la verdad. Ella decía que Dios no obliga, invita, pero toda invitación exige una respuesta. El hogar cristiano no se santifica por nombre, sino por decisión diaria. Lo que se permite entrar revela lo que se valora interiormente. Este no es un mensaje de prohibiciones, sino de coherencia. Si decimos creer, nuestra casa debe reflejar esa fe. Si decimos amar a Dios, nuestro ambiente debe ayudar al alma a acercarse a Él, no a distraerse. Santa Teresa nos deja una pregunta que atraviesa los siglos: ¿vivimos como creemos, o creemos solo de palabra? La respuesta comienza en lo más íntimo, y se refleja en el hogar, porque al final, como ella enseñó con su vida, el alma que vigila, permanece en la luz.
Uno de los mayores errores del cristiano contemporáneo, según advertía Santa Teresa de Jesús, es confundir la fe con ingenuidad. Ella insistía en que creer en Dios no significa cerrar los ojos al combate espiritual, sino abrirlos con mayor claridad. La fe auténtica no es ciega, es lúcida, vigilante y profundamente consciente de la realidad invisible que rodea al ser humano. En sus escritos, Teresa lamentaba que muchos cristianos se burlaran del discernimiento espiritual, considerando exageradas o anticuadas las advertencias de los santos. Sin embargo, ella afirmaba que esa actitud no nacía de madurez espiritual, sino de una peligrosa soberbia intelectual. Cuando el hombre cree saber más que la tradición espiritual de siglos, se vuelve vulnerable sin darse cuenta. La Biblia nunca presenta la vida espiritual como algo simple o automático. San Pablo habla claramente de una lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Efesios 6 y 12. Santa Teresa tomaba este pasaje como una clave para entender que la vida cristiana exige atención constante, especialmente dentro del hogar, donde el alma se relaja. Ella advertía que el enemigo prefiere al cristiano distraído antes que al pecador declarado. El primero baja la guardia, el segundo sabe que está en peligro. Por eso, la ingenuidad espiritual se convierte en una puerta abierta que nadie vigila. No hay alarma, no hay resistencia, no hay discernimiento. Este capítulo nos confronta con una verdad incómoda. No todo rechazo a estas advertencias es sabiduría, muchas veces es descuido. Y el descuido espiritual siempre cobra un precio, aunque sea lentamente. Santa Teresa describía un fenómeno espiritual inquietante, la pérdida gradual de la paz interior sin una causa aparente. No hay tragedias, no hay grandes conflictos, no hay pecados escandalosos, y aún así, la paz desaparece. Para ella, este era uno de los signos más claros de un hogar espiritualmente debilitado. En este tipo de casas, la oración se vuelve incómoda, la lectura espiritual aburre, el silencio inquieta, la fe sigue presente en palabras, pero ya no en el corazón. Teresa afirmaba que esto ocurre cuando el alma se acostumbra a convivir con influencias que no edifican, pero que tampoco parecen peligrosas. La Biblia advierte que la luz y la oscuridad no pueden coexistir plenamente. Cuando se intenta mezclarlas, la luz termina apagándose. Santa Teresa veía este proceso como una erosión espiritual, lenta, silenciosa, casi imperceptible, pero constante. El hogar sin discernimiento no se destruye de un día para otro, se vacía, pierde su identidad espiritual. Se convierte en un lugar donde Dios es tolerado, pero no central, y donde Dios no es central, algo más ocupa ese lugar. Por eso, Teresa insistía en examinar no solo lo que se hace, sino lo que se permite. Muchas veces el daño no viene de lo que buscamos, sino de lo que dejamos entrar sin pensar. Santa Teresa era muy clara al afirmar que toda casa tiene una autoridad espiritual, aunque no siempre sea consciente de ello. Padres, madres, esposos, esposas, todos ejercen una influencia invisible sobre el clima espiritual del hogar, no por imposición, sino por ejemplo, decisiones y prioridades. Ella enseñaba que quien dirige un hogar tiene la responsabilidad de proteger no solo el bienestar físico, sino también el espiritual. Cuando esta responsabilidad se ignora, el hogar se vuelve vulnerable, especialmente para los más débiles, niños, jóvenes y personas espiritualmente inmaduras. La Biblia confirma esta idea cuando Dios habla de bendiciones y maldiciones que alcanzan a las generaciones. Santa Teresa no lo interpretaba como castigo arbitrario, sino como consecuencia espiritual. Lo que se vive en casa se transmite, consciente o inconscientemente. Un hogar donde se ora, discierne y vigila forma almas fuertes. Un hogar donde todo se relativiza forma almas confundidas. Teresa insistía en que la neutralidad espiritual no existe, o se edifica, o se debilita. Este capítulo nos recuerda que nadie vive su fe solo para sí mismo.
La forma en que cuidamos nuestro hogar espiritual afecta a todos los que habitan en él. Según Santa Teresa, una de las frases más repetidas y más dañinas en la vida espiritual es: eso no tiene importancia. Ella afirmaba que el enemigo del alma no necesita convencer al cristiano de hacer el mal, le basta con convencerlo de que el bien no es tan importante. Este pensamiento se infiltra lentamente en el hogar, una práctica espiritual abandonada aquí, una advertencia ignorada allá, una incoherencia justificada más adelante. Nada parece grave, hasta que el alma se encuentra lejos de donde comenzó. La Biblia muestra que las grandes caídas espirituales siempre empiezan con pequeñas concesiones. Santa Teresa veía este patrón repetirse una y otra vez en las almas que acompañaba espiritualmente. Ella advertía que cuando todo se vuelve poco importante, Dios también se vuelve secundario, y cuando Dios ocupa un lugar secundario, el alma pierde su centro. Este capítulo es una llamada urgente a recuperar el sentido de lo sagrado, no por fanatismo, sino por amor a la verdad y a la coherencia espiritual. Santa Teresa insistía en que la fe no se demuestra en discursos, sino en la vida cotidiana. El hogar es el primer lugar donde la fe se pone a prueba. Allí no hay máscaras, no hay aplausos, no hay reconocimiento externo, solo coherencia o contradicción. Ella decía que una fe que no transforma el hogar es una fe incompleta, no porque falte doctrina, sino porque falta encarnación. Cristo no vino solo a ser creído, vino a habitar. Cuando el hogar refleja la fe, en actitudes, símbolos, prioridades y decisiones, se convierte en un faro silencioso, no necesita imponerse, porque irradia paz. Santa Teresa veía esto como uno de los mayores testimonios cristianos. Este capítulo nos invita a una pregunta final, profunda e inevitable: si alguien conociera nuestra fe solo observando nuestro hogar, ¿qué concluiría? Porque al final, como enseñaba Santa Teresa, la verdad espiritual siempre se manifiesta en lo cotidiano. Santa Teresa de Jesús hablaba con mucha claridad sobre un tipo de silencio que no proviene de la paz, sino del vacío espiritual. No es el silencio que acompaña la oración, sino aquel que pesa, que incomoda, que genera una sensación de inquietud difícil de explicar. Ella afirmaba que muchos hogares entran en este estado sin darse cuenta, creyendo que todo está bien simplemente porque no hay conflictos visibles. Según Teresa, este silencio inquietante aparece cuando Dios deja de ser invocado con naturalidad dentro de la casa, no porque haya sido expulsado conscientemente, sino porque fue desplazado poco a poco. La oración familiar se abandona, las conversaciones espirituales desaparecen, y la fe queda reducida a un recuerdo o a una costumbre externa. La Biblia muestra que cuando Dios se retira, no lo hace con ruido ni violencia. Su ausencia se percibe precisamente por la pérdida de sentido, de dirección y de consuelo. Santa Teresa advertía que este tipo de silencio es una señal de alerta espiritual, un llamado a revisar qué influencias han ocupado el espacio que antes pertenecía a lo sagrado. Ella decía que el enemigo del alma no siempre se manifiesta con caos. A veces prefiere la apatía. Un hogar apático espiritualmente es más fácil de dominar que uno abiertamente rebelde. La falta de oración no genera alarma inmediata, pero debilita lentamente las defensas interiores. Este capítulo nos enfrenta a una verdad profunda: y no todo silencio es paz, y no toda tranquilidad es presencia de Dios. Discernir la diferencia es una tarea urgente para el cristiano. Santa Teresa observaba con preocupación cómo muchas cosas que antes eran cuidadosamente discernidas comenzaron a ser aceptadas sin reflexión, no porque la fe hubiera cambiado, sino porque la sensibilidad espiritual se había adormecido. Lo que antes despertaba preguntas, ahora se considera normal. Lo que antes exigía prudencia, ahora se justifica con facilidad. Ella advertía que el mayor peligro no es el pecado evidente, sino la pérdida del sentido del bien y del mal. Cuando el alma deja de preguntarse si algo edifica o no,
entra en una zona peligrosa. La Biblia insiste en la importancia del discernimiento, pero Teresa veía que muchos cristianos lo reemplazaban por la comodidad. En el hogar, esta normalización se manifiesta en pequeñas decisiones cotidianas, lo que se tolera, lo que se celebra, lo que se ignora. Nada parece grave por sí solo, pero todo contribuye a formar un ambiente espiritual confuso. Santa Teresa enseñaba que el alma se forma más por lo que se permite que por lo que se combate. Cuando todo se acepta sin examen, el corazón pierde su capacidad de escuchar la voz de Dios con claridad. Este capítulo nos invita a recuperar una pregunta esencial. ¿Esto acerca o aleja a Dios de nuestro hogar? Porque donde esa pregunta deja de hacerse, la fe comienza a debilitarse. Para Santa Teresa, la vida cristiana era, sin duda, un combate espiritual constante, no un combate violento o dramático, sino uno interior, silencioso, persistente. Ella insistía en que quien niega esta realidad termina luchando sin armas. La Escritura es clara al afirmar que el cristiano debe estar vigilante. Teresa tomaba estas palabras muy en serio, especialmente cuando hablaba del hogar. Decía que la casa es el lugar donde el alma se relaja, y precisamente por eso, el lugar donde más cuidado se necesita. El combate espiritual no siempre se manifiesta en tentaciones evidentes. A veces se presenta como cansancio espiritual, desánimo, pérdida de fervor, indiferencia. Santa Teresa reconocía estos síntomas como señales de una batalla que se está perdiendo lentamente. Ella afirmaba que cuando el cristiano deja de luchar, no es porque haya vencido, sino porque ha sido convencido de que la lucha no es necesaria. Ese es, según ella, uno de los engaños más peligrosos. Este capítulo nos recuerda que la fe no es pasiva, requiere atención, decisión y perseverancia, especialmente dentro del hogar, donde se forja el alma día tras día. Santa Teresa hacía una distinción muy clara entre la fe heredada y la fe vivida. La primera se recibe por tradición, la segunda se construye con decisiones concretas. Un hogar puede estar lleno de símbolos religiosos y, aún así, carecer de vida espiritual auténtica. Ella enseñaba que la fe que no se vive se convierte en un adorno, en una identidad cultural vacía de fuerza transformadora. La Biblia muestra que Dios no busca apariencias, sino corazones dispuestos. En muchos hogares cristianos, la fe se transmite como una costumbre, no como una experiencia viva. Santa Teresa veía esto como una de las causas principales de la debilidad espiritual en las nuevas generaciones. Cuando los hijos ven que la fe no influye en las decisiones diarias, aprenden que Dios es secundario, no porque se les diga, sino porque se les muestra. Teresa insistía en que el testimonio silencioso del hogar tiene más fuerza que cualquier discurso. Este capítulo nos desafía a preguntarnos, ¿la fe que hay en nuestra casa es solo heredada, o verdaderamente vivida? Santa Teresa de Jesús afirmaba que el hogar puede ser un camino directo hacia la santidad o un espacio de confusión espiritual. No hay punto medio, todo depende de las decisiones que se toman, de las prioridades que se establecen y de la presencia real de Dios en la vida cotidiana. Ella veía el hogar como un pequeño monasterio, un lugar donde el alma se forma constantemente. No todos están llamados a la vida religiosa, pero todos están llamados a la coherencia espiritual. La Biblia enseña que donde dos o más se reúnen en el nombre de Dios, Él está presente. Teresa creía profundamente en esta promesa, pero también advertía que cuando Dios no es invocado, otros influjos ocupan su lugar. Este capítulo prepara el terreno para el desenlace final, comprender que cada hogar elige, consciente o inconscientemente, qué espíritu lo gobierna, y esa elección, según Santa Teresa, no solo afecta esta vida, sino también la eternidad. Santa Teresa de Jesús afirmaba que uno de los mayores dramas espirituales de su tiempo, y con mayor razón del nuestro, es la pérdida del sentido de lo sagrado dentro del hogar. La casa, que debería ser refugio del alma, lugar de descanso y espacio de encuentro con Dios,
comienza a parecerse cada vez más al mundo exterior, sin límites, sin silencio y sin reverencia. Ella explicaba que cuando todo se vuelve común, nada permanece santo, el hogar deja de ser un lugar separado para Dios y se transforma en un espacio donde lo espiritual es apenas un elemento decorativo. La Biblia enseña que Dios habita donde es honrado, no donde es simplemente tolerado. Santa Teresa advertía que esta pérdida no ocurre de forma abrupta, sino progresiva. Primero se pierde el respeto por el silencio, luego el tiempo para la oración, después la atención a lo que se permite entrar en casa. Finalmente, Dios queda relegado a momentos específicos, mientras el resto de la vida se vive como si Él no estuviera presente. Cuando el hogar pierde su carácter sagrado, el alma se vuelve frágil, las tentaciones encuentran menos resistencia, el discernimiento se debilita y la fe se vuelve teórica. Teresa veía esto como una de las raíces más profundas de la confusión espiritual moderna. Este capítulo nos obliga a preguntarnos con honestidad: ¿nuestro hogar sigue siendo un lugar consagrado a Dios o se ha convertido en un espacio espiritualmente neutro? Santa Teresa enseñaba que el desorden espiritual siempre termina manifestándose en lo exterior. El hogar es un espejo del alma. Cuando el interior está inquieto, dividido o distraído, la casa refleja ese estado de manera casi imperceptible pero constante. Ella observaba que en hogares espiritualmente debilitados reina una sensación de dispersión, falta de armonía, discusiones frecuentes, cansancio emocional, dificultad para el perdón. No siempre hay conflictos graves, pero sí una ausencia de unidad profunda. La Biblia insiste en que Dios es un Dios de orden y paz. Cuando ese orden se rompe, algo esencial se pierde. Teresa no veía esto como una casualidad psicológica, sino como una consecuencia espiritual directa. El desorden interior también se manifiesta en la incapacidad de sostener hábitos espirituales. La oración se vuelve irregular, la lectura de la palabra se abandona fácilmente, y la vida sacramental se reduce a momentos aislados. Este capítulo nos recuerda que ordenar el hogar comienza por ordenar el alma, y que ninguna reforma exterior será duradera si no nace de una conversión interior. Santa Teresa utilizaba una imagen poderosa para describir ciertos peligros espirituales. Hablaba de puertas abiertas que nunca debieron abrirse. No se refería a actos claramente pecaminosos, sino a concesiones aparentemente inofensivas que permiten la entrada de influencias contrarias a la vida espiritual. Ella afirmaba que el enemigo del alma no irrumpe violentamente, entra cuando se le permite. Una puerta abierta por curiosidad, por comodidad o por falta de discernimiento puede convertirse en un punto de acceso permanente. La Biblia advierte repetidamente sobre la vigilancia. Teresa tomaba estas advertencias con absoluta seriedad, especialmente en lo que respecta al hogar. Decía que una casa espiritualmente vigilante es difícil de perturbar, pero una casa descuidada es fácilmente invadida. Estas puertas abiertas generan efectos que no siempre se comprenden de inmediato: pérdida de paz, confusión interior, resistencia a la oración, enfriamiento espiritual. Teresa insistía en que cerrar esas puertas requiere humildad y decisión. Este capítulo nos confronta con una pregunta directa y profunda: ¿qué puertas hemos dejado abiertas sin darnos cuenta? Santa Teresa advertía sobre un peligro especialmente sutil: no la negación de Dios, sino su sustitución. Dios no es expulsado del hogar, sino reemplazado lentamente por otras prioridades, otras preocupaciones, otros centros de atención. La Biblia muestra que el corazón humano siempre adora algo. Cuando Dios deja de ocupar el centro, algo más toma su lugar. Teresa veía este proceso como una idolatría moderna, más difícil de identificar porque no se presenta como oposición a la fe. En el hogar, esta sustitución se manifiesta cuando todo tiene prioridad menos Dios: el trabajo, el entretenimiento, las preocupaciones materiales, incluso ciertas tradiciones vacías. Dios queda reducido a un recurso de emergencia,
no a una presencia constante. Santa Teresa insistía en que esta forma de vida genera una fe frágil, incapaz de sostener al alma en tiempos de prueba. Cuando llegan el dolor, la enfermedad o la muerte, esa fe no tiene raíces profundas. Este capítulo nos invita a revisar con honestidad: ¿Dios sigue siendo el centro real de nuestro hogar, o solo una referencia secundaria? Santa Teresa de Jesús no hablaba desde el miedo, sino desde la experiencia profunda del alma. Sus advertencias no buscaban aterrorizar, sino despertar. Ella conocía el amor de Dios, pero también conocía la fragilidad humana y los peligros del descuido espiritual. Este último capítulo de esta sección recoge el corazón de su mensaje: el hogar no es espiritualmente neutral, siempre está siendo formado por algo o por alguien. No decidir conscientemente es, en sí mismo, una decisión. La Biblia es clara al afirmar que Dios llama constantemente, pero respeta la libertad humana. Teresa insistía en que Dios no se impone, se invita. Cuando el hogar deja de invitarlo, él se retira silenciosamente. Esta advertencia no es una condena, sino una oportunidad. Mientras hay conciencia, hay posibilidad de cambio. Mientras hay vida, hay gracia. Este capítulo deja al oyente con una sensación profunda de responsabilidad y esperanza. Todavía es tiempo de vigilar, discernir y proteger el hogar. Santa Teresa de Jesús enseñaba que el hogar no es solo un espacio físico, sino un verdadero territorio espiritual. Allí se libran batallas invisibles, se toman decisiones silenciosas y se forman hábitos que marcan el destino del alma. Nada en una casa es espiritualmente neutro, todo influye, todo comunica, todo deja huella. Ella afirmaba que así como una iglesia se consagra a Dios, el hogar también debe ser consagrado, aunque de manera sencilla y cotidiana. Cuando una casa deja de ser entregada a Dios, no queda vacía, simplemente cambia de dueño espiritual. Esta idea, profundamente bíblica, atraviesa toda la tradición cristiana. La Escritura muestra que Dios pedía a su pueblo que santificara sus casas, que enseñara a los hijos dentro del hogar y que hiciera de la vida diaria un acto de fe constante. Santa Teresa veía el abandono de esta práctica como una de las causas principales del debilitamiento espiritual de las familias. Un hogar que no se reconoce como territorio espiritual se vuelve vulnerable, no porque Dios lo abandone, sino porque el hombre deja de invocarlo. Teresa insistía en que la presencia de Dios debe ser buscada, cuidada y defendida con amor. Este capítulo nos confronta con una verdad profunda y exigente: nuestra casa ya pertenece a alguien espiritualmente. La pregunta es ¿a quién? Uno de los mayores errores que Santa Teresa denunciaba era la separación artificial entre la vida espiritual y la vida cotidiana. Muchos cristianos viven como si Dios perteneciera solo a la iglesia, al templo o a ciertos momentos específicos, pero no al hogar, al trabajo o a las decisiones diarias. Ella afirmaba que esta división es una ilusión peligrosa. La Biblia enseña que Dios desea habitar en toda la vida del hombre, no solo en espacios religiosos. Cuando la fe se encierra en compartimentos, pierde fuerza transformadora. En el hogar, esta ruptura se manifiesta cuando se reza, pero no se perdona, cuando se habla de Dios, pero no se vive según sus enseñanzas, cuando hay símbolos religiosos, pero falta coherencia. Santa Teresa veía esto como una fe debilitada, no por falta de conocimiento, sino por falta de integración. Esta separación genera confusión interior. El alma se divide, la conciencia se adormece y la fe se vuelve frágil. Teresa advertía que un cristiano dividido es un cristiano vulnerable. Este capítulo invita a una reflexión profunda. ¿Nuestra fe gobierna nuestra vida diaria o solo ocupa un rincón de ella? Santa Teresa hablaba con gran claridad sobre un tema que muchos evitaban: la pérdida del temor de Dios. No se refería al miedo servil, sino al respeto profundo, amoroso y consciente de la santidad divina. Cuando este temor se pierde,
el alma se vuelve imprudente. La Biblia enseña que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Teresa afirmaba que cuando este principio desaparece, la fe se vuelve superficial, Dios deja de ser reverenciado y pasa a ser tratado con ligereza. En el hogar, esta pérdida se manifiesta cuando todo se relativiza, cuando ya nada parece serio, cuando lo sagrado se banaliza. Santa Teresa veía con preocupación cómo muchos hogares cristianos habían perdido el sentido del respeto espiritual. Sin temor de Dios, el alma se expone innecesariamente, se permite lo que antes se evitaba, se justifica lo que antes se discernía y se pierde la capacidad de escuchar la voz de la conciencia. Este capítulo nos recuerda que amar a Dios no significa perderle el respeto, sino todo lo contrario, profundizarlo. Santa Teresa tenía una visión muy clara sobre la responsabilidad espiritual hacia las nuevas generaciones. Ella afirmaba que los niños y jóvenes absorben el clima espiritual del hogar mucho más de lo que aprenden con palabras. Lo que se vive en casa se graba en el alma. Un hogar donde Dios es central forma conciencias fuertes. Un hogar donde Dios es secundario forma almas confundidas. Teresa insistía en que la fe no se transmite solo por enseñanza, sino por ambiente. La Biblia muestra repetidamente que las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Santa Teresa no lo veía como una amenaza, sino como una llamada a la responsabilidad. Cada hogar está formando el futuro espiritual de alguien. Cuando los jóvenes crecen en casas donde la fe es incoherente, aprenden a relativizarla. Cuando crecen en hogares donde la fe es vivida con amor y firmeza, desarrollan raíces profundas. Este capítulo es una advertencia y una esperanza. Todavía estamos formando almas, incluso sin darnos cuenta. Santa Teresa enseñaba que, cuando todo falla, cuando el mundo presiona y la fe es puesta a prueba, el hogar debe ser la última línea de defensa del cristiano. Si el hogar cae, el alma queda expuesta. Ella veía el hogar como el lugar donde se renueva la fuerza espiritual, donde se repara el corazón herido y donde Dios puede hablar en silencio. Por eso, advertía con tanta firmeza sobre lo que se permite entrar en él. La Biblia describe al cristiano como un vigilante. Teresa retomaba esta imagen para recordar que la vigilancia comienza en casa, no fuera. No se puede proteger el alma si no se protege el entorno donde vive. Este capítulo prepara el terreno para el desenlace final del mensaje, comprender que cuidar el hogar es cuidar el alma, y según Santa Teresa, quien entiende esto, ha dado un paso decisivo en el camino de la verdadera fe. Santa Teresa de Jesús no habló desde el miedo, sino desde el amor profundo por las almas. Sus advertencias no nacen del fanatismo ni de la superstición, sino de una experiencia íntima con Dios, forjada en oración, silencio y discernimiento espiritual. Ella comprendía algo que hoy muchos han olvidado: el hogar es el primer campo de batalla del alma. Nada de lo que entra en una casa es espiritualmente neutro. Cada decisión, cada permiso, cada descuido deja una huella invisible. A lo largo de esta historia hemos visto que no se trata de condenar, sino de despertar, de volver a mirar el hogar con ojos espirituales y comprender que allí se forma el corazón, la fe y el destino interior de quienes lo habitan. La Biblia nos recuerda que Dios no se impone, Él espera ser invitado, y Santa Teresa confirma que cuando el hombre deja de vigilar, no es Dios quien se aleja primero, sino el alma la que se enfría. Pero también nos deja una esperanza poderosa: mientras hay conciencia, hay gracia; mientras hay decisión, hay conversión. Si este mensaje inquietó tu corazón, no lo ignores. La inquietud espiritual no es señal de condena, sino de que Dios todavía habla. Tal vez hoy sea el momento de cerrar puertas que nunca debieron abrirse y volver a consagrar tu hogar a aquel que da verdadera paz. Si este video te hizo reflexionar, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal, porque aquí seguimos revelando verdades espirituales profundas que muchos prefieren callar. Dale like, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más almas que lo necesitan. Y déjame un comentario.
¿Crees que hoy los cristianos han bajado la guardia dentro de sus hogares? Tu interacción no es solo apoyo al canal, puede ser una semilla de despertar para otros. Y recuerda, proteger tu hogar es proteger tu alma. Nos vemos en el próximo video.